Programar todo desde cero es bastante pesado y poco eficiente. Es por eso que los programadores utilizamos funciones y objetos ya creados que nos permiten aprovechar el trabajo que hemos hecho anteriormente o que han hecho otros sin tener que empezar a programar desde la primera línea. ¿Quieres saber cómo? Pues acompáñame y te lo explico. Bienvenidos al curso MOOC de programación en Python de la Universidad de Alicante. Me llamo José Manuel Gómez y hoy vamos a aprender uno de los pilares básicos de la programación estructurada, las funciones. Las funciones son clave para reutilizar código, pero también para abstraer la complejidad de nuestro código y dividirlo en tareas más sencillas y abordables. Todos los cursos de programación que yo he visto dejan este tema para más adelante, cuando ya conoces otras estructuras básicas de programación. Pero para mí esto es un terrible error, porque ya desde el principio adquieres malos hábitos de programación que después cuesta mucho corregir. Por eso, yo antes de dar sentencias condicionales, iterativas, cadenas de caracteres, listas o matrices, que es lo que se suele dar, prefiero enseñarte a programar desde un principio bien, utilizando siempre funciones para desarrollar tus aplicaciones y empezar a pensar abstrayendo el problema, dividiéndolo en piezas más pequeñas y reutilizables. Este vídeo se engloba dentro de la unidad 2 sobre la sintaxis básica de Python, en donde nos centraremos en las funciones. Quiero que veas el desarrollo del software como cualquier otra ingeniería. Por ejemplo, fabricar vehículos. Imagina que te vienen dos clientes y uno quiere un coche de los que vendes habitualmente, un coche que llamaríamos estándar. Sin embargo, el otro te pide lo mismo, pero que tuviera la tapicería de cuero. ¿Construirías un coche desde cero para este segundo caso? ¿Crearías un nuevo motor, unas nuevas ruedas, un nuevo volante, un nuevo eje, una nueva batería totalmente distintos a tu coche estándar? ¿O intentarías reaprovechar todo lo que ya tuvieras y solo cambiar aquello que es imprescindible para que se ajuste a las particularidades de cada cliente? Pues eso es exactamente lo que haces cuando no usas funciones en programación, que debes empezar cada vez desde cero, y aunque hagas exactamente lo mismo, excepto en alguna pequeña cosa, tienes que desarrollarlo todo. Pero, al igual que en la industria del coche, debes pensar bien cómo implementar estas funciones para que sean altamente reutilizables. Siguiendo con el símil del coche, debemos tener cuidado de no construir un motor que solo sirva para los coches con tapicería de cuero. Sería absurdo, ¿verdad? Durante el curso te voy a dar algunos consejos y ejemplos para que construyas tus propias funciones de forma inteligente, para que sean elegantes, útiles y, ¿por qué no?, bonitas. Pero antes que nada, ¿qué es una función? Una función es un conjunto de instrucciones identificadas con un único nombre para realizar una o más tareas. Pero como veremos, es recomendable para un código limpio y reutilizable que las funciones solo realicen una única tarea para un nivel de abstracción dado. Entraremos en esto más adelante y qué significa hacer una tarea, porque no siempre significará lo mismo. En Python, toda función puede tener parámetros de entrada y valores de salida. En la gran mayoría de lenguajes de programación, una función puede tener muchos parámetros de entrada, al igual que en Python, pero lo que hace especial este lenguaje de otros es que normalmente en esos lenguajes no puedes devolver más de un valor, teniendo que hacer algunos trucos, algunas veces no demasiado elegantes, para obtener varios valores como resultado. Pero en Python esto no es necesario, pues puede devolver no solo un valor, sino todos los que queramos y asignárselas a distintas variables en una única sentencia, como veremos a lo largo del curso. Y por último, las funciones son una de las bases de programación estructurada. Pero veámoslo con el siguiente esquema. Una función tiene unos parámetros de entrada, un conjunto de sentencias que realizan una tarea determinada y devuelve unos valores como salida. Ese conjunto de sentencias está encapsulado con ese nombre de función, de tal forma que, para usarla,
no me hace falta saber cómo ha sido programada ni qué instrucciones tiene, sino solo me hará falta saber su nombre, qué entradas necesita y qué salidas genera, y una somera descripción de lo que hace. De esta forma, yo no tengo que preocuparme por todos los detalles de la función, sino que puedo utilizar la función como si fuera una caja negra, en donde solo puedo ver las entradas y salidas. Sabré que para ciertas entradas yo obtendré unos determinados valores de esa función. Pero veamos un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es abrir el PyChart. Una vez abierto, vamos a crear un archivo de Python para empezar a programar. Recordar que era File, New, y escogeríamos Python File, ninguna otra opción, Python File. Y voy a llamar raíz cuadrada. Para calcular la raíz cuadrada necesitamos importar de una de estas bibliotecas de funciones la función que me calcula la raíz cuadrada y que ha desarrollado otra persona. Esto lo haríamos con from math, que es la biblioteca que tiene Python de matemáticas. Importamos la función sqrt. Voy a pedir un número, num será igual a, como va a ser un número de coma flotante, pues lo que voy a hacer es utilizar la función float y después la función input. Estamos utilizando dos funciones. Introduce un número. Si os fijáis, esta función tiene un argumento y me va a devolver la cadena de caracteres que yo escriba por consola. Esa es la acción que va a hacer input. Y después el resultado de esta función pues se lo va a introducir como argumento, como parámetro a la función float, que lo que va a hacer es traducir esa cadena de caracteres en un número real con el que podemos hacer cálculos. Una vez hecho esto, voy a calcular el resultado. Result es igual a sqrt de ese número. Si yo hago esto, pues no vamos a ver ningún tipo de resultado. Lo que tengo que hacer es imprimir el resultado por la consola. Eso se consigue con la función print. Si nosotros tuviéramos que hacer esta función, esta función, esta función y esta función, pues este pequeño programa que nos ha costado unos minutos de hacer, pues nos estaría costando cientos de horas y miles de líneas de código desarrollar esas tres funciones. Estamos reutilizando funciones que han desarrollado otros. Si yo ejecuto, recordad que se podía ejecutar con run. Escojo run y escojo raíz cuadrada. Introduzco un número, por ejemplo, el 25. Y me da que la raíz cuadrada de 25 es 5. Así, en general, las funciones tendrán un aspecto similar a este, donde mi función será el nombre de la función que yo quiero utilizar o crear, seguido de una apertura de paréntesis. Lo que aparece entre estos paréntesis serán los argumentos o parámetros de entrada, que podrán ser valores constantes como un número, una cadena de caracteres o incluso variables o cualquier expresión que se me ocurra que combine constantes, variables, operadores o incluso el resultado de otras funciones. Finalmente, después de ejecutarse la función, obtendremos una serie de valores. Ahora vamos a intentar hacer otro ejercicio utilizando estas funciones de matemáticas que incorpora el Python. Otra de las funciones de matemáticas es para calcular el logaritmo en una determinada base de un número. Si yo quisiera hacerlo, pues tendría que hacer from math import log, que es la función que me calcula el logaritmo. Como esto de aquí, lo inicial, ya lo he hecho anteriormente, pues puedo hacerlo de forma más sencilla simplemente diciendo from math import sqrt, log. Esto se pone en gris indicándome que esa función no la he utilizado todavía en mi código. Una vez hecho esto, yo ya puedo calcular el logaritmo de un número. En la función log lo que hace es calcular el logaritmo de un número en base a otro número y me devuelve el resultado.
Por ejemplo, yo puedo decir que un número es igual al logaritmo de ese resultado en base, por ejemplo, a 10. Y después imprimir eso. ¿Qué estamos haciendo? Pues esta función me pedirá un número, me calculará la raíz cuadrada y después me calculará el logaritmo de ese número en base 10. Aquí estoy combinando una constante, que es un 10, y una variable. Estos son dos argumentos que tengo que introducirle a la función log. Y esta función lo que hará es, a partir de estos números, el valor que tenga la variable en un momento dado, me calculará su logaritmo en base 10. Si yo ejecuto y pongo 100 en vez de lo que había puesto antes, pues me dará que la raíz cuadrada de 100 es 10 y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Si yo cambio esto y le pongo el logaritmo en base 2 y vuelvo a poner la misma cantidad, 100, pues ya no me da 1, sino que 3,32. Me gustaría recalcar que no todas las funciones tienen una entrada y una salida. Hay algunas que no tienen entradas, otras que no tienen salida y otras que no tienen ni entradas ni salidas. Veamos algunos ejemplos. Con los ejemplos anteriores ya hemos visto una función que le doy un argumento y me devuelve un valor. Otra función que yo le doy dos argumentos y me devuelve un valor. Vamos a utilizar una función que no le dé ningún argumento y me devuelve un valor. Por ejemplo, la función random. Esta función se encuentra dentro de la biblioteca de funciones con el mismo nombre llamada random, y lo único que voy a hacer es importar solo una de las funciones, que es random, de esta librería llamada random, y ya la puedo utilizar. Esta función lo que hace es, si yo le pido un número, por ejemplo x es igual a random y no le pongo nada, no tiene entrada, y después imprimo esa x, pues lo que va a hacer es devolverme un valor aleatorio entre 0 y 1. Si yo ejecuto esto y aquí le meto un número, pues obtenemos los mismos valores que hemos obtenido antes, más un tercero que me da este valor. Yo no le he dado nada a esa función y sin embargo esta, cada vez que la ejecute, me va a devolver un número aleatorio entre 0 y 1. Si yo vuelvo a ejecutar exactamente con los mismos datos y sin cambiar una línea de código, pues me va a devolver otro, pese a que los datos anteriores eran distintos, porque esta es precisamente la función de random. Si yo quiero ver una función que pueda darle unos argumentos, pero que no tenga, pero que no me devuelva ningún valor, pues hemos visto ya muchas, como es el print. Si yo hago n es igual a print de hola mundo, y después imprimo el n, pues lo que va a hacer cuando ejecutemos es, yo pongo el 100, me imprime el hola mundo, pero cuando le digo que imprima el n, me imprime none, que es lo que significa que esa variable no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque el print tiene argumentos de entrada, pero no devuelve ningún valor. Entonces esto es inútil. Podríamos haber hecho esto perfectamente y eliminar esta línea, y el resultado sería idéntico, pero sin el non final. La función print también tiene un modo en el cual yo no le doy ni entradas ni salidas. Entonces, si hago esto es una función en donde no le doy ni ningún argumento de entrada, por eso los paréntesis están vacíos, ni tampoco se lo asigno a ninguna variable, y por lo tanto no me devuelve ningún valor. ¿Y qué hace cuando yo le paso esto? Pues simplemente él lo que hace es imprimir una línea en blanco. Por lo tanto, este valor y este valor, o este mensaje y este mensaje que hemos imprimido por pantalla, me va a aparecer ahora separado cuando yo ejecute exactamente con el mismo valor que antes. Le pongo 100, pues ahora, como vemos, pues me ha dado, estos tres valores estaban juntos, pero después viene este print, me imprime una línea en blanco
y después me imprime el hola mundo. Este print sin parámetros y sin que me devuelva nada, pues hace algo, que es imprimir por la consola. Pero no me devuelve ningún valor, ni tengo que introducirle ningún valor para que ella sepa lo que tiene que hacer. Ahora vamos a intentar hacer una tarea un poquito más compleja, que será imprimir la raíz cuadrada de un valor obtenido de forma aleatoria. Para ello, yo podría hacer lo siguiente. Consigo el valor aleatorio, por ejemplo, y es igual a random. Y va a tener un valor aleatorio que va a ser distinto a x. Yo a ese valor aleatorio le quiero calcular la raíz cuadrada. Por ejemplo, r de raíz es igual a sqrt de i. Y al resultado lo quiero imprimir. Ya tendría las tres operaciones. Si yo ejecuto, le meto un número, 100, y me va a dar ese resultado, que será la raíz cuadrada de un valor aleatorio entre 0 y 1. Muy bien, pero si os fijáis, esta r es igual a esto. Por lo tanto, yo como argumento puedo eliminar esto y ponerlo aquí, porque r es igual a eso. Si es igual a eso, el resultado de eso, en vez de asignárselo a una variable, lo puedo dar como entrada directamente a una función, al igual que hemos hecho aquí arriba con esta sentencia de aquí. El resultado de este input se lo hemos dado a la entrada del float. Aquí el resultado de sqrt de i se lo hemos dado al print. Y esto lo podemos hacer igualmente, como i es igual a esta función de aquí, pues yo en vez de utilizar i voy a utilizar esta función de aquí. Y podría hacerlo así. Y si ejecutase funcionaría igual. Por supuesto me daría un número distinto al que hemos visto aquí, puesto que me va a devolver un número, el número aleatorio va a ser distinto. Pero va a funcionar perfectamente, igual que antes. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Pues hay que intentar utilizar el menor número de variables siempre y cuando no complique la lectura del código. Esto se podría interpretar esto costaría más interpretar a lo mejor que hacer esto. Esto yo lo veo más sencillo porque yo digo, una función random, se lo asigno a la variable i, y esa variable me calculo el sqrt y lo imprimo. Si lo veo lo suficientemente sencillo así, pues lo dejaría. Si todavía me parece complicado, pues lo desglosaría en otra variable. Aunque intentar evitar utilizar demasiadas variables, siempre es mejor dejar las cosas claras que no complicarlo con tal de reutilizar, de ahorrarnos el uso de variables. De todas formas, yo veo igual de correcto esto que esto. Lo veo prácticamente igual de simple, pero ya es cuestión de preferencia personal. Yo quizás ya no haría meter esto aquí. Esto ya lo complicaríamos demasiado y quedaría mucho más oscuro. Entonces yo optaría por una opción intermedia en la cual el random lo guardo en una variable y después imprimo el resultado. ¿Y qué podemos hacer con las funciones? Pues para empezar, podemos reutilizar nuestro código en distintas partes de nuestro programa, como ya hemos visto en los ejemplos. Pero también podemos compartir nuestro código con terceros, empaquetando las funciones en lo que llamaríamos biblioteca de funciones. Esto lo veremos en los siguientes vídeos. A la hora de reutilizar, lo que haremos será llamar a esas funciones. ¿Cómo? Pues como hemos visto de cómo usar una función, utilizando su nombre, pasándole los argumentos pertinentes y guardando el resultado. Al proceso de usar una función en nuestro código lo nombramos llamar. Pero además
Dentro de una función yo puedo llamar a otras funciones, como veremos más adelante, cuando construyamos nuestra función de calcular una ecuación de segundo grado. Y aunque suene raro, podemos llamar a la misma función dentro de una función. Esto es una poderosa técnica de programación que se llama recursividad y veremos para qué sirve en la unidad 8. No obstante, lo más importante para mí del uso de funciones es que hacemos el código más elegante, es decir, hacemos un código simple, escalar y entendible. Un código SMART. Y es que justamente eso es lo que pretendo enseñaros en este curso. No solo a programar, sino a programar bien, a programar correctamente, de forma elegante, de forma SMART. Pero vamos a dejarlo en este punto, porque el vídeo se está haciendo demasiado largo. En este vídeo hemos visto la teoría sobre funciones y cómo llamar a una función. En la próxima lección nos centraremos en cómo crear nuestras propias funciones. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, comparte y si me estás viendo desde YouTube, pues suscríbete, activa la campanita para estar al tanto de las novedades. Y recuerda, todo gran poder lleva detrás a un gran desarrollador.